Buenas noches, viejos amigos. ¿Cómo les va esta noche? ¿El viento nocturno es tan frío que les dan ganas de taparse un poco más con la manta? ¿O tal vez prepararse una taza de té humeante para ahuyentar el frío de noviembre? Sabéis, la vida puede parecerse mucho a una tormenta repentina. A veces caminamos con la cabeza bien alta, pero otras veces nos encontramos perdidos bajo la lluvia, con las piernas cansadas y el corazón cargado de remordimientos que nunca hemos sabido expresar con palabras. ¿Alguna vez os habéis preguntado, si mañana fuera vuestra última oportunidad de conservar el recuerdo más sagrado de vuestra vida, hasta dónde caminaríais para protegerlo? La historia de esta noche trata sobre un viaje así. Se trata de dos almas de cabello plateado que caminan bajo una brutal tormenta en Alabama y un viejo soldado con su leal perro que se detuvo justo a tiempo. Pero lo que encontraron bajo la lluvia no fue solo seguridad. Fue un pedazo de un alma que había estado perdido durante 15 años. Así que ponte cómodo, relájate y acompáñame en esta historia. Y si al final sientes que tu corazón se ha calentado, no olvides pulsar el botón de suscripción para unirte a nuestra pequeña familia. La lluvia no solo caía, sino que golpeaba con fuerza el parabrisas de la vieja camioneta de Calder Rowan, impulsada por un viento de noviembre que atravesaba los pinos de Alabama. Era el tipo de tormenta que ahogaba el mundo, convirtiendo los caminos de tierra en venas resbaladizas de barro rojo y ocultando las estrellas. Dentro de la cabina, la calefacción emitía un zumbido desafiante contra el frío, pero estaba perdiendo la batalla. Calder agarró el volante con los nudillos blancos. Era un hombre hecho para la resistencia, con el aspecto tranquilo y curtido de alguien que había visto demasiados inviernos, tanto en el extranjero con el uniforme como aquí, en casa. Miró a través del implacable diluvio, entrecerrando los ojos mientras los faros tallaban dos estrechos túneles de iluminación en la sofocante oscuridad. El rítmico rasguño de las escobillas del limpiaparabrisas era el único sonido constante en una noche caótica. A su lado, en el desgastado asiento corrido, estaba Storm, el gran pastor alemán, con un pelaje del color del humo y la plata, solía ser la imagen de la calma. Sin embargo, esa noche el perro estaba inquieto. Storm se movió. Sus pesadas patas necesitaban la funda de vinilo del asiento. Emitió un gemido grave y vibrante que parecía provenir de lo más profundo de su pecho, un sonido que Calder sintió más que oyó por encima del tamborileo de la lluvia. Tranquilo, amigo, murmuró Calder, con voz ronca por la falta de uso. Solo es el viento aullando. Pero Storm sabía la diferencia entre el viento y otra cosa. El perro se sentó muy erguido, con las orejas hacia adelante, girando como antenas de radar hacia la impenetrable oscuridad fuera de la ventana del pasajero. Sus inteligentes ojos ámbar estaban fijos en algo que Calder no podía ver. Un gruñido grave comenzó a retumbar en la garganta de Storm, no agresivo, pero urgente. Era un sonido de advertencia que Calder no había oído desde sus días de patrulla en lugares mucho más polvorientos y mortíferos que el condado de Baldwin. El instinto, agudizado por años de servicio, tomó el control. Calder levantó el pie del acelerador. La camioneta redujo la velocidad y el motor, trabajando con dificultad, bajó de tono. Si Storm decía que había algo ahí fuera, era porque había algo ahí fuera. Se acercaban a un cruce, una intersección olvidada donde una antigua ruta forestal se unía con la carretera del condado. No había farolas, ni casas en kilómetros a la redonda, solo bosques interminables y una oscuridad opresiva. Calder se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver más allá de los frenéticos limpiaparabrisas. Los faros barrían la intersección, iluminando la lluvia arremolinada y el barro revuelto. Entonces los vio. Al principio, su mente se negó a procesar la imagen. Parecían fantasmas de pie en el borde de la carretera. Dos figuras espectrales aferradas la una a la otra en el borde del bosque, amenazando con disolverse en la tormenta. Eran increíblemente pequeñas frente a los imponentes pinos. Calder pisó el freno. La camioneta derrapó ligeramente en el barro resbaladizo antes de detenerse con una sacudida a 6 metros de las figuras. Storm soltó un ladrido agudo y exigente,
con el hocico presionado contra el frío cristal. Calder puso la transmisión en estacionamiento y bajó la ventanilla. Inmediatamente, el rugido de la tormenta invadió la cabina y la fría lluvia le azotó la cara como agujas heladas. ¡Eh! Gritó Calder por encima del viento. ¿Están bien ahí fuera? Las figuras no se movieron hacia la camioneta. Parecían congeladas, clavadas en el sitio por el cansancio y el frío. Calder agarró su linterna, abrió la puerta y bajó al barro, que le llegaba hasta los tobillos. El aire frío le golpeó como un puñetazo, empapando al instante su camisa de franela. Corrió hacia ellos, con el haz de luz de su linterna atravesando el diluvio. A medida que se acercaba, se hizo evidente la miseria de su situación. Eran dos ancianos, un hombre y una mujer, abrazados como si fueran lo único sólido que quedaba en el mundo. Llevaban chaquetas finas totalmente inadecuadas para el clima, tan empapadas que la tela se les pegaba al cuerpo. La mujer temblaba violentamente, con la cara hundida en el hombro del hombre. Él permanecía rígido, tratando de protegerla con su propio cuerpo tembloroso, con el rostro convertido en una máscara de determinación y desesperación. Parecían haber salido de otra época y haberse perdido en esta noche brutal. Señor, señora, les llamó Calder, acercándose con cuidado para no asustarlos. No pueden estar aquí fuera. Se morirán de frío. El hombre, Holden Ashford, giró lentamente la cabeza hacia la luz. Tenía los ojos hundidos y vidriosos por el frío, y el agua de lluvia le resbalaba por las profundas arrugas de su rostro. Miró a Calder, luego a la cálida luz de la cabina del camión, y volvió a mirar el barro a sus pies. Parecía estar luchando consigo mismo. Una batalla entre una necesidad desesperada y toda una vida de autosuficiencia. Nosotros estamos bien, logró decir Holden, con la voz quebrada y débil, apenas audible por encima de la lluvia. Solo estamos esperando que nos recojan. Era una mentira tan frágil que le rompió el corazón a Calder. No iba a venir ningún transporte hasta allí. ¿A dónde se dirigían?, preguntó él con delicadeza. El camionero, Earl, susurró Nicole, con los dientes castañeando tan fuerte que las palabras salían entrecortadas. Dijo que su camión no podía atravesar el barro. Nos dejó en la carretera. Ya habían caminado kilómetros. En ese momento, Holden enderezó la espalda. Un doloroso esfuerzo de voluntad. Con mano temblorosa, metió la mano en el bolsillo empapado de sus pantalones. Sacó un billete de $1 empapado. Estaba blando y oscuro por la humedad, y se rasgó ligeramente en una esquina cuando se lo tendió a Calder. «Podemos pagar», dijo Holden, con la dignidad como única cosa seca que le quedaba. «Por la gasolina, si nos llevas al próximo pueblo». Calder miró fijamente la patética ofrenda. El billete mojado en la mano temblorosa del anciano era más poderoso que cualquier arma a la que Calder se hubiera enfrentado jamás. Hablaba de una generación que prefería morir de pie antes que aceptar limosnas. Calder extendió suavemente la mano y cerró los dedos del anciano sobre el dinero. «Guarde eso, señor», dijo Calder, con voz baja y firme, sin admitir réplica. «Su dinero no sirve esta noche. Mi calefacción está encendida y tengo 2 asientos libres». No esperó permiso. Pasó junto a Holden y tomó suavemente el brazo de Nicole, estabilizándola mientras se tambaleaba. «Entremos», dijo Calder, antes de que el perro se sienta solo en la cabina del camión. Storm los observaba llegar, sus ojos dorados siguiendo cada movimiento, un guardián silencioso esperando a que su amo trajera a casa a la oveja perdida. El viaje de vuelta a la cabaña de Calder Rowan fue un trayecto silencioso y angustioso a través del mundo inundado. Los limpiaparabrisas libraban una guerra frenética contra el diluvio, y los faros apenas atravesaban la sofocante cortina de lluvia. Dentro de la cabina, los únicos sonidos eran el zumbido de la calefacción y las respiraciones entrecortadas y temblorosas de los 2 ancianos pasajeros. Cuando las ruedas finalmente pisaron la grava del camino de entrada de Calder, el alivio en la camioneta fue palpable. La cabaña se encontraba enclavada en un claro de pinos, una modesta estructura de madera tosca que parecía menos una casa y más una fortaleza contra los elementos. Una cálida luz amarilla se derramaba desde la linterna del porche, creando un refugio seguro en la noche. Calder apagó el motor.
Ya hemos llegado, dijo en voz baja. Les ayudó a salir con la misma eficiencia mecánica con la que desmontaba un arma. Primero guió a Nicole, protegiéndole la cabeza con su chaqueta de cuero, y luego ayudó a Holden, que se movía con la rigidez del hierro viejo que ha estado demasiado tiempo a la intemperie. Storm trotó por delante y esperó junto a la puerta principal, moviendo la cola en señal de bienvenida. En el interior, la cabaña olía a cedro, humo de leña y soledad. Era un espacio masculino, escaso y ordenado, lleno de la tranquila dignidad de un hombre que vivía solo y prefería que fuera así. Sentaos, ordenó Calder con suavidad, señalando el sillón desgastado y el sofá cerca de la estufa de leña. Voy a encender el fuego. Holden y Nicole se dejaron caer en los muebles como si sus piernas hubieran dejado de existir. Se sentaron juntos, con el agua acumulándose en el suelo debajo de ellos. Storm se acercó a ellos con cautela. El gran pastor no sacudió su pelaje mojado como solía hacer. En cambio, se movía con una extraña y deliberada elegancia. Se acercó a Nicole y le presionó la mano con el hocico mojado. La llamó y se puso a trabajar en la estufa de hierro fundido. Echó unos trozos de roble seco y avivó las brasas hasta que las llamas volvieron a arder, proyectando sombras danzantes contra las paredes de madera. El calor comenzó a irradiarse, haciendo retroceder el frío húmedo que se aferraba a la habitación. Les traeré ropa seca, dijo Calder, enderezándose. Y luego prepararé un poco de té. Té dulce. Es la única medicina para una noche como esta. Desapareció en la trastienda y regresó con una pila de camisas de franela y calcetines gruesos de lana. Eran demasiado grandes para la pareja, pero estaban secos y eran cálidos. Calder les dio la espalda para darles un mínimo de privacidad mientras se cambiaban. Ocupado en la pequeña cocina, llenó una tetera y la puso al fuego. Mientras esperaba a que el agua hirviera, observó el reflejo de la habitación en el oscuro cristal de la ventana. Vio a Holden arrodillarse para ayudar a Nicole a ponerse los gruesos calcetines en sus pies temblorosos. La ternura en el gesto del anciano era tan cruda que hizo que Calder apartara la mirada. Cuando el té estuvo listo, oscuro y cargado de azúcar, Calder lo sirvió en 2 tazas de cerámica desconchadas. Le dio una a Nicole y otra a Holden. El anciano tomó la taza con ambas manos, dejando que el calor se filtrara en sus palmas antes de llevársela a los labios. Gracias, hijo, susurró Holden. Los escalofríos finalmente comenzaban a disminuir. No hay de qué, respondió Calder, recostándose contra la encimera de la cocina. Storm se había acomodado en la alfombra a los pies de Nicole. El perro actuaba de forma extraña. No estaba durmiendo. Olfateaba el aire cerca del abrigo mojado que la mujer había dejado tirado, moviendo las orejas. Calder se fijó en la concentración del perro. Inhaló profundamente, filtrando los olores de la habitación. Bajo el olor a lana mojada y humo de leña, había algo más. Un olor químico penetrante. Era el olor característico y estéril de los antisépticos industriales y la cera para suelos. El olor de un hospital o una residencia de ancianos. Calder frunció el ceño, pero no dijo nada. Se acercó a su mecedora junto a la chimenea y se sentó, haciendo crujir la vieja madera bajo su peso. El silencio en la habitación era denso, lleno de preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran? ¿Por qué caminaban bajo una tormenta que podía matar a un hombre sano y mucho más a 2 ancianos frágiles? ¿Y por qué olían como una sala desinfectada? La tensión en el pecho de Calder comenzó a aumentar. Era una sensación familiar, la ansiedad que a menudo le invadía cuando se traspasaban los límites de su solitaria vida. Metió la mano en el bolsillo y sacó su mechero Zippo. Era una vieja costumbre, un tic nervioso que se había traído a casa desde el desierto. Ya no fumaba. Hacía años que lo había dejado, pero el peso del rectángulo de latón en su mano le tranquilizaba. Era liso, desgastado hasta el metal base en los bordes. La habitación estaba en silencio, salvo por el silbido de la lluvia fuera y el crepitar de la leña. Calder miró fijamente las llamas, acariciando con el pulgar la tapa del mechero. Sin pensarlo, lo abrió de un golpe. El sonido rompió el silencio como un disparo. Clic. Se detuvo, mirando la llama durante un segundo, y luego lo cerró de golpe. Clac.
Lo volvió a hacer, un movimiento rítmico e inconsciente. Clic. De repente, Holden se movió en su asiento. El anciano levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos y concentrados, y el brillo de agotamiento fue sustituido momentáneamente por un reconocimiento agudo y penetrante. Miró fijamente las manos de Calder. Ese sonido, Aiken, dijo Holden, con la voz temblorosa, pero esta vez no por el frío. Calder se detuvo, con el pulgar congelado sobre la rueda de pedernal. Levantó la vista. Señor. Holden se inclinó hacia adelante, la luz del fuego reflejando las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Ese clic, ese sonido exacto. Tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán moviéndose en su delgada garganta. Mi hijo Lucian tenía un mechero igual que ese, un cipo de latón. El aire de la cabaña pareció ser succionado fuera de la habitación. Calder sintió una sensación de frío que lo invadió y que no tenía nada que ver con la tormenta del exterior. Su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas, un golpe pesado y doloroso. Holden continuó, perdido en un recuerdo que parecía estar desarrollándose justo delante de él. Solía sentarse en el columpio del porche y abrirlo y cerrarlo mientras pensaba. Clic, clac, clic, clac. Así, sin más, una sonrisa triste y orgullosa se dibujó en los labios del anciano. Me dijo que era especial. Dijo que era un amuleto de la suerte que le había dado su mejor amigo del pelotón, el hombre que le cubría las espaldas. A Calder se le hizo un nudo en la garganta. Su mano, normalmente tan firme como para enhebrar una aguja en medio de un vendaval, comenzó a temblar. Bajó lentamente el mechero, cerrando los dedos alrededor de él para ocultarlo de la vista, para ahogar el sonido, para enterrar las pruebas. Lucian, el nombre le golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era un nombre al azar. Era un nombre grabado en el granito negro de los monumentos conmemorativos y grabado a fuego en las pesadillas que habían despertado a Calder durante 15 años. Lucian Ashford. Sargento Lucian Ashford. Calder miró a la pareja de ancianos con nuevos ojos. Vio la estructura del rostro de Lucian en la mandíbula de Holden. Vio la bondad de los ojos de Lucian en la mirada amable de Nicole. No eran solo unos desconocidos a los que había rescatado de la lluvia. Eran las personas a las que había jurado proteger por poder. Las personas a las que había fallado al sobrevivir cuando su hijo no lo había hecho. Lucian, repitió Calder, con una voz que le sonaba hueca y distante a sus propios oídos. Sí, dijo Holden en voz baja, mirando fijamente el fuego. Lo perdimos hace 15 años, en Afganistán. El silencio que siguió fue ensordecedor. El crepitar del fuego sonaba como explosiones en los oídos de Calder. Todos los instintos de su cuerpo le gritaban que huyera, que se retirara, que fortificara sus muros. Había pasado una década y media evitando este momento exacto. Se había mantenido alejado de su ciudad, había evitado sus llamadas telefónicas y había enterrado su culpa bajo capas de aislamiento. Y ahora Dios, en su infinita ironía, los había dejado caer justo en su sala de estar. Calder metió el encendedor en el bolsillo, soltándolo como si estuviera ardiendo. No podía decírselo. No ahora. No cuando estaban tan frágiles. No podía mirarlos a los ojos y decirles, yo soy el que volvió a casa. Soy el mejor amigo que le dio ese mechero. Y soy la razón por la que él no está aquí para encenderlo. Siento mucho vuestra pérdida, dijo Calder, con un sabor a ceniza en la boca. Era la respuesta estándar de un civil, un escudo tras el que esconderse. Nicole levantó la vista y le dedicó una débil sonrisa de agradecimiento. Gracias. Era un buen chico, un chico valiente. Storm, sintiendo el repentino aumento de los niveles de cortisol de Calder, se alejó de Nicole y corrió hacia su amo. El perro empujó la mano de Calder con su húmedo hocico en una silenciosa pregunta. ¿Estamos bien? Calder hundió la mano en el espeso pelaje del cuello del perro para tranquilizarse. Tenía que mantener la compostura. Tenía que ser un marine, no un hombre destrozado. Deberían descansar, dijo Calder bruscamente, poniéndose de pie. La silla rozó ruidosamente el suelo. La tormenta no amaina. Aquí estarán a salvo esta noche.
Se alejó de ellos y se dirigió a la ventana de la cocina para contemplar la noche negra y llorosa. Necesitaba ocultar su rostro. Se sentía como un fantasma al que acababan de ver los vivos. Detrás de él, Holden se recostó en el sofá y cubrió los hombros de Nicole con una manta. Gracias, murmuró el anciano, cerrando los ojos cuando el calor de la habitación finalmente lo invadió. Pero Calder Rowan no durmió. Se quedó de guardia junto a la ventana, con el encendedor de latón quemándole el bolsillo, escuchando la lluvia golpear el techo y preguntándose si sería posible lavar 15 años de pecados. El silencio en la cabaña se hizo insoportable, tensado por las verdades tácitas que flotaban en el aire lleno de humo. Calder Rowan se apartó de la ventana, su silueta enmarcada por el cristal mojado. La lluvia fuera era implacable, golpeando el techo con la intensidad rítmica de un redoble de tambor. Pero dentro, la tensión era más silenciosa, más aguda. Miró a la pareja de ancianos acurrucados en su sofá. El calor del fuego había devuelto algo de color a sus mejillas, pero no había ahuyentado el miedo de sus ojos. El olor a antiséptico aún se aferraba a ellos, librando una batalla perdida contra el humo de la leña. Era un olor que Calder asociaba con finales, con pasillos estériles y luces fluorescentes que zumbaban demasiado fuerte. Calder caminó lentamente de vuelta al centro de la habitación. Necesitaba saber el resto. Necesitaba entender por qué dos personas en el invierno de sus vidas se arriesgarían a morir en una tormenta en lugar de quedarse donde estaban. «No se habrán perdido, ¿verdad?», preguntó Calder, con voz baja pero sin acusación. Asintió ligeramente hacia la muñeca de Nicole, donde aún se adhería a su piel fina, como el papel una delgada tira de esparadrapo transparente, del tipo que se utiliza para fijar una vía intravenosa o una pulsera de identificación de paciente. Y ese olor no es el olor de un hogar, es el olor de un centro. Holden Ashford se tensó. Miró a su esposa y luego a sus propias manos temblorosas. El orgullo que le había llevado a ofrecer un billete de $1 mojado antes parecía desmoronarse, dejando solo una desnuda desesperación. «Es un lugar llamado Pine Hill», admitió Holden, con un sabor amargo en la lengua. «Dirigido por una mujer llamada enfermera Ratchet, aunque supongo que ese no es su verdadero nombre. Es como la llaman los residentes cuando ella no está escuchando». Calder asintió lentamente. Conocía el lugar. Era un centro lúgubre y con pocos fondos al otro lado del condado, más conocido por su eficiencia en el almacenamiento de ancianos que por su compasión. «Nos escapamos», continuó Holden, con una fuerza repentina y sorprendente en su voz. «Esperamos hasta que el cambio de turno se escapó por la puerta de entrega y trepamos por la valla trasera». Nicole se rasgó el abrigo con el alambre. «¿Por qué?», preguntó Calder. «Con este tiempo podrían haber esperado hasta la mañana». «No hay mañana para nosotros», susurró Nicole, hablando por primera vez desde que llegaron. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de un pánico que el té caliente no había logrado calmar. Ni para la granja, ni para la casa. Holden extendió la mano y tomó la de su esposa, apretándola con fuerza. Miró a Calder con una expresión endurecida por la ira. «Fue una llamada telefónica. Se suponía que yo no debía oírla. Estaba al final del pasillo tratando de conseguir hielo para la cadera de Nicole. La puerta de la oficina estaba abierta». El anciano respiró profundamente. Era mi sobrino, Beckett. Beckett Rohr entrecerró los ojos. Conocía el apellido Rohr. Pertenecía a una familia local conocida por tomar atajos y realizar agresivas transacciones inmobiliarias. «Nos puso en esa casa hace 3 semanas», dijo Holden, escupiendo las palabras. «Dijo que era temporal. Dijo que era por nuestro bien, mientras arreglaba el techo de la granja. Nos hizo firmar unos papeles. Dijo que eran para el seguro». Holden negó con la cabeza, en un gesto de profundo arrepentimiento. «Mis ojos ya no son lo que eran. Confié en él. Es de la familia». «Te engañó», afirmó Calder con rotundidad. «Lo robó», corrigió Holden. «Esta tarde, por teléfono, le oí reírse. Estaba hablando con un promotor inmobiliario», dijo. La voz de Holden se quebró y tuvo que hacer una pausa para recomponerse. Dijo: «No te preocupes por los viejos. Están bien encerrados. Las excavadoras llegarán a las 6:12 m.
Voy a vender ese montón de chatarra por 4 duros y al mediodía será el aparcamiento de un campo de golf. Montón de chatarra. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, feas y crueles. Para un hombre como Beckett Roar, la granja Ashford no era más que acres y madera. Pero para Holden y Nicole era su vida. Era la tierra que habían labrado, el techo que los había protegido y el único lugar en la tierra que aún conservaba el eco de los pasos de su hijo. No nos importa la tierra, dijo Nicole, con lágrimas brotando finalmente de sus pestañas. Puede quedarse con la tierra, puede quedarse con la madera, pero dejamos algo allí, algo que no podemos dejar que entierre. Calder se arrodilló frente a ellos, poniéndose a la altura de sus ojos. Storm se movió con él, sentándose en silencio a su lado, sintiendo la gravedad del momento. ¿Qué es?, preguntó Calder con delicadeza. ¿Qué dejaron allí? Una caja, respondió Holden, una vieja caja de acero para municiones. La enterramos hace años bajo el gran árbol de peonía del patio trasero, el que Lucien solía trepar. La mención del nombre de Lucien provocó otra onda de choque en Calder, pero se mantuvo firme. Es nuestra caja de recuerdos, sollozó Nicole en voz baja. Contiene sus cartas, las que escribió desde el extranjero. Contiene sus medallas. Contiene la bandera que nos dieron en el funeral. Beckett no sabe nada de ella. Si las excavadoras llegan a las 6 en a.m., desenterrarán el árbol. Lo aplastarán. Lo perderemos de nuevo. Calder miró el reloj de la repisa de la chimenea. Las manecillas brillaban débilmente en la penumbra. Eran poco más de las 3 a.m. El cálculo era sencillo y brutal. La tormenta había arrasado las carreteras principales. El barro llegaría hasta los muslos en algunos lugares. Pero las 6 p.m. se acercaban, implacables e indiferentes. Si se quedaban allí, a salvo y calientes, el sol saldría sobre un montón de escombros donde antes descansaba la memoria de un héroe. Calder miró a Holden. Vio la misma mandíbula que había visto en un polvoriento aeródromo en Kandahar. Vio el dolor que había tallado cañones en el rostro del hombre y sintió el peso del encendedor Zippo en su bolsillo, un recordatorio ardiente de una deuda que nunca podría pagarse por completo. Lucien Ashford había muerto para que Calder Rowan pudiera vivir. Lucien se había lanzado a la línea de fuego, salvando a su escuadrón, salvando a su mejor amigo, dejando a sus padres con nada más que una bandera doblada y una caja de cartas. Y ahora el hombre que había sobrevivido estaba sentado en una cálida cabaña, mientras que el hombre que había muerto estaba a punto de ver cómo un primo codicioso destruía su último santuario. Calder se puso de pie. El movimiento fue brusco, decisivo. La vacilación que lo había atormentado durante 15 años se evaporó, sustituida por la fría y dura determinación de un marine al que se le había encomendado una misión. No vas a perderlo, dijo Calder. Su voz ya no era el gruñido ronco de un recluso, era de acero. Holden levantó la vista, confundido. Hijo, las excavadoras no van a tocar ese árbol, declaró Calder. Se acercó a los ganchos que había junto a la puerta y cogió su pesado abrigo de lona. Le lanzó la chaqueta seca a Holden. Ponte las botas. Pero la tormenta, balbuceó Nicole, mirando hacia la ventana, donde la lluvia seguía azotando el cristal. Dijiste que no era seguro. No lo es, dijo Calder, sacando las llaves del bolsillo. El metal tintineó con un sonido agudo en la silenciosa habitación. Pero vamos a ir de todos modos. Miró a Storm. Sube, le ordenó. El pastor alemán no dudó. Saltó de la alfombra y trotó hacia la puerta, moviendo la cola con fuerza hacia la izquierda. Estaba listo. Calder se volvió hacia la pareja. Lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza naciente. Mi camioneta puede con el barro, mintió Calder. No sabía si era cierto. No sabía si los puentes estaban cortados. No sabía si llegarían a tiempo. Pero había una cosa de la que estaba absolutamente seguro. No iba a permitir que los padres de Lucien Ashford perdieran lo único que les quedaba. Tenemos 3 horas, dijo Calder, abriendo la puerta y dejando que el rugido del viento llenara la habitación. Vamos a buscar a su hijo. Holden se levantó, tomó la mano de Nicole
Y por primera vez en toda la noche, su agarre no era de desesperación, sino de determinación. Se dirigieron hacia la puerta, hacia la tormenta, siguiendo al desconocido que, de repente, había decidido luchar por ellos. Calder los vio pasar, acariciando con la mano el bolsillo donde guardaba el mechero. «Los tengo, Lucian», pensó, saliendo a la lluvia. «Los tengo». El mundo fuera de la cabina del camión se había reducido a un caótico borrón gris y negro. La tormenta, que antes parecía un mero telón de fondo, se había convertido ahora en una bestia viva y palpitante. El viento azotaba la pesada estructura de acero de la camioneta, empujándola hacia los lados con repentinas ráfagas violentas que exigían toda la atención de Calder. Los faros atravesaban el diluvio, iluminando la carretera que tenía delante, o lo que quedaba de ella. La arcilla roja del condado de Baldwin, normalmente sólida y polvorienta, se había transformado en un barro traicionero. Era como conducir sobre grasa. Los neumáticos giraban y se agarraban en ráfagas intermitentes, lanzando gruesos chorros de barro carmesí contra los pasos de rueda. Calder Rowan se sentó encorvado sobre el volante, con los músculos tensos. Cada derrape de la parte trasera le provocaba una descarga de adrenalina, pero sus manos se movían con la precisión automática y experta de un hombre que había conducido convoyes a través de tormentas de arena y puertos de montaña bajo fuego enemigo. Giró el volante hacia los derrapes, aceleró suavemente y mantuvo la parte delantera del camión apuntando hacia un destino que parecía menos una granja y más un ajuste de cuentas. A su lado, Storm era una estatua de tensión alerta. El pastor alemán se sentaba erguido en el asiento trasero, con el cuerpo pegado al costado derecho de Calder. De vez en cuando, el perro emitía un suave gemido cuando el camión daba una sacudida, y sus ojos ámbar se desviaban del oscuro parabrisas al rostro rígido de su amo. En el asiento del copiloto, Holden y Nicole se agarraban al salpicadero y a la manilla de la puerta, con los nudillos blancos. La radio estaba apagada, pero la estática de la tormenta llenaba el silencio. «Vamos bien de tiempo». La llamé y me mintió, dijo con voz tranquila. «No te preocupes por el barro, está hecha para esto». Nicole miró por la ventana, aunque no había nada que ver salvo la lluvia implacable. Parecía perdida en sus pensamientos, con la mente viajando a una época anterior a las residencias de ancianos y las tormentas, antes de que los vaciaran su mundo. «Ese nogal», dijo en voz baja, apenas audible por el golpeteo sobre el techo. Lucien solía sentarse debajo de él durante horas. Decía que la sombra allí era diferente a la de cualquier otro lugar del mundo. Calder asintió con la cabeza, sin apartar la vista de la resbaladiza pista que tenían delante. «Suena como un buen lugar». «Lo era», continuó Nicole, con una sonrisa nostálgica en los labios. «Nos escribió sobre ello, ¿sabes? En sus cartas desde el extranjero. Decía que cuando el polvo se hacía demasiado espeso y el calor insoportable, cerraba los ojos e imaginaba que estaba de vuelta bajo ese árbol». Hizo una pausa y el silencio se prolongó, pesado y sofocante. Calder tragó saliva. Conocía esas cartas. Había visto a Lucian escribirlas a la luz de una linterna táctica, acurrucado en un búnker mientras el mundo exterior explotaba. «Siempre hablaba de traer a un amigo a casa», dijo Nicole, con un tono de voz cada vez más triste. «Un chico llamado Cal». Así es como lo llamaba. El corazón de Calder latía con fuerza contra sus costillas, con un ritmo repentino y violento que no tenía nada que ver con la peligrosa carretera. Mantuvo la mirada al frente, fija en la lluvia, sin parpadear. «¿Es eso cierto?», logró decir con voz ronca. «Sí», respondió Nicole. Se movió en su asiento, apretando las manos sobre su regazo. Lucien decía que Cal era el único que lo entendía. Decía que Cal era el hermano que nunca tuvo. Nos lo prometió. Se le cortó la respiración. Prometió que si conseguían volver, traería a Cal a casa para la cena del domingo. Dijo que Cal nunca había probado un auténtico pastel peón y que eso era un pecado que había que corregir. Un dolor agudo se extendió por el pecho de Calder, más agudo que la metralla. Recordaba aquella conversación. Recordaba el tono exacto de la voz de Lucien,
El polvo en el aire, el olor a café quemado. No tienes familia, Cal, le había dicho Lucien. Te vienes a casa conmigo. Mamá te engordará con pasteles y papá te hablará sin parar de pesca. Pero nunca vino, susurró Nicole. Las palabras flotaban en la cabina, más pesadas que la humedad. Holden se inclinó y acarició la rodilla de su esposa, un gesto de cansado consuelo. Vamos, Nicole, la gente sigue adelante. Ha pasado mucho tiempo, 15 años. Nicole respondió con un toque de amargura en su tristeza. 15 años, Holden. Uno pensaría que un mejor amigo llamaría. Uno pensaría que querría ver dónde creció Lucien. Ella miró sus manos. Supongo que nos olvidó. Supongo que la guerra terminó y él siguió con su vida. Es fácil olvidar a los muertos cuando uno está ocupado viviendo. La acusación no pretendía ser cruel. Se dijo desde lo más profundo de una herida que aún no había cicatrizado. Pero para Calder fue como una agresión física. Le despojó de la armadura que había llevado durante una década y media. Nos olvidó. El volante crujió bajo el agarre de Calder. Sus guantes de cuero se tensaron cuando apretó los puños. Quería gritar. Quería detener el camión, volverse hacia ellos y gritar. Nunca os olvidé. Recuerdo cada segundo. Recuerdo el sonido del disparo. Recuerdo el peso de su cuerpo. Recuerdo la sangre en mis manos. Quería decirles que no había venido porque era un cobarde, porque no podía soportar mirarles a los ojos y ver el reflejo de su propia supervivencia. No se había mantenido alejado porque no le importara. Se había mantenido alejado porque le importaba demasiado y se sentía totalmente indigno de su pastel, su hogar o su perdón. Pero no podía decirlo. No ahora. No mientras conducía un camión de 3 toneladas a través de una inundación para salvar el último recuerdo de Lucien. La verdad era una carga peligrosa y no estaba preparado para descargarla, así que permaneció en silencio. Dejó que la acusación se mantuviera, aceptándola como su penitencia. Storm percibió el cambio. Las orejas del perro se aplastaron contra su cráneo. Podía oler el aumento de feromonas, el aroma acre de la culpa y la angustia que emanaba de su amo. Storm cambió de postura, presionando su pesada cabeza firmemente contra el muslo derecho de Calder. Exhaló un suspiro profundo y tranquilizador, apoyando todo el peso de su cuerpo contra el costado de Calder. Era un gesto sencillo, pero que tranquilizó a Calder. El calor del perro, su sólida presencia viva, sacó a Calder del borde del abismo. Storm le dio un empujoncito en la mano con su húmedo hocico, obligando a Calder a aflojar ligeramente su muerte agarre al volante. «Quédate aquí», parecía decir el perro. «Conduce el camión. El resto puede esperar». Calder respiró entrecortadamente, dejando que el aire saliera de sus pulmones. Extendió la mano derecha a ciegas y hundió los dedos en el espeso pelaje de Storm, rascándole detrás de las orejas durante un breve segundo antes de volver a colocar la mano en la palanca de cambios. «Quizá no lo olvidó», dijo Calder con voz ronca, apenas audible por encima del rugido del motor. Quizá simplemente no sabía cómo volver a casa. Nicole lo miró, sorprendida por la emoción en la voz del desconocido. Estudió su perfil a la tenue luz del salpicadero, la dureza de su mandíbula, las canas en las sienes, la cicatriz que le recorría la línea del cabello. «Quizás», admitió en voz baja, «pero ahora eso no importa. Lo único que importa es la caja. Si la perdemos, perderemos la última promesa que hizo». Calder asintió. Cambió la marcha del camión a una más baja a medida que el barro se hacía más profundo y las ruedas se hundían en la sopa de arcilla roja. «No la perderemos», prometió Calder, y esta vez se dirigía tanto a Lucien como a los padres. «Os prometo que no la perderemos». La camioneta avanzó con fuerza, luchando contra la tormenta, llevando a 4 almas, 3 vivas y un fantasma, hacia un amanecer que aún estaba a kilómetros de distancia. Los faros de la camioneta atravesaron la oscuridad, solo para ser tragados abruptamente por una pared agitada de agua negra. La carretera que tenía delante,
Una estrecha franja de grava que serpenteaba por las tierras antes de ascender hacia la granja Ashford había desaparecido. En su lugar, un arroyo crecido por horas de lluvia torrencial se había desbordado, transformando la depresión del paisaje en un río embravecido. Calder pisó el freno y la camioneta derrapó ligeramente en el barro antes de detenerse a unos metros de la orilla del agua. El rugido de la inundación era ensordecedor, un estruendo de baja frecuencia que vibraba a través del chasis del vehículo, compitiendo con los truenos que retumbaban en el cielo. «Dios mío», susurró Nicole, llevándose la mano a la boca. «El puente ha desaparecido». Calder apagó los faros para ahorrar batería y encendió las luces ámbar del techo, que proyectaban un resplandor fantasmal y parpadeante sobre la escena. Miró a través del parabrisas. El agua se movía rápidamente, arrastrando ramas y escombros que giraban violentamente en la corriente. Era imposible saber qué profundidad tenía, o si la alcantarilla de hormigón bajo la superficie se había mantenido firme o había sido arrastrada por completo. «No podemos cruzar esto», dijo Holden, con una voz que acabó con la esperanza que se había ido acumulando en la cabina. «Se acabó. No podemos llegar a la granja». Calder miró el reloj del salpicadero. 4:41 km. Se les acababa el tiempo. Si daban media vuelta ahora, nunca encontrarían una ruta alternativa a través del bosque antes del amanecer. Las excavadoras empezarían a trabajar a las 6. «Vamos a cruzar», dijo Calder con voz plana y tranquila. «Nos ahogarás», argumentó Holden, presa del pánico. «Mira esa corriente». «No voy a conducir a ciegas», respondió Calder, desabrochándose el cinturón de seguridad. «Tengo que comprobar la profundidad y el estado de la carretera. Si el asfalto sigue ahí, el camión pesa lo suficiente como para resistir la corriente. Si se ha deslavado», dejó la frase en el aire. Se giró hacia el asiento trasero y cogió un rollo de cuerda de remolque resistente y una larga palanca de hierro que guardaba para hacer palanca. «Quédate dentro. Mantén la calefacción encendida». «Voy contigo», dijo Holden, alcanzando la manija de la puerta. «No», ordenó Calder con un tono tan severo que el anciano se quedó paralizado. «Eres demasiado ligero. La corriente te arrastrará. Quédate con tu mujer». Calder abrió la puerta y salió a la tormenta. El viento lo golpeó al instante, desgarrando su abrigo. Caminó hasta la parte delantera del camión, asegurando un extremo de la cuerda al pesado cabrestante de acero del parachoques y enrollando el otro extremo alrededor de su cintura, haciendo un nudo de liberación rápida. Sintió una presencia pesada a su lado. Storm se había escapado del camión antes de que se cerrara la puerta. El pastor alemán estaba de pie en el barro, con el pelaje pegado al cuerpo, mirando fijamente el agua que corría con intensa concentración. «¡Vuelve al camión, Storm!», gritó Calder por encima del rugido del agua. El perro lo ignoró. Storm se acercó al borde del agua, olfateando las salpicaduras, con las orejas girando para seguir el sonido de los escombros que chocaban río abajo. Miró a Calder, con sus ojos ámbar claros y sin pestañear. «Voy donde tú vayas». Calder no tenía tiempo ni ganas de discutir. «Quédate cerca», murmuró, «y no te hagas el héroe». Calder se metió en el agua. El frío era impactante, un golpe físico que le dejó sin aliento. No era solo agua, era una mezcla de barro helado y lluvia gélida. Le rodeaba las pantorrillas, luego las rodillas, tirando de él con una fuerza sorprendente. Se movía lentamente, arrastrando los pies para mantener el contacto con la carretera sumergida. Utilizaba la barra de hierro como sonda, clavándola en la oscuridad turbia que tenía delante para asegurarse de que el suelo era sólido antes de dar un paso. Clink, clink. El sonido del metal golpeando el asfalto se transmitía por su brazo. La carretera seguía allí. Storm nadaba a su lado, con sus poderosas patas luchando contra la corriente. El perro mantenía la cabeza alta, salpicando agua sobre su hocico, pero se mantenía justo al lado de Calder, actuando como un segundo par de ojos en medio del caos. Llegaron al centro del cauce. El agua le llegaba ahora a Calder hasta los muslos, empujándolo con tanta fuerza que tuvo que inclinarse hacia la corriente para mantenerse en pie.
La cuerda se tensó contra el parachoques del camión. Estaba helado, sus piernas se estaban entumeciendo, pero su mente estaba concentrada en la misión. Lo estaba haciendo por Lucien. Estaba recorriendo el camino que su amigo no podía recorrer. Clink, tierra firme. Clink, tierra firme. Habían pasado el punto más profundo. El agua comenzó a ser un poco menos profunda a medida que la carretera se elevaba hacia la orilla lejana. Calder sintió una oleada de alivio. Lo iban a conseguir. Dio un paso adelante, levantando la barra de hierro para sondear el siguiente punto. De repente, Storm se abalanzó. El perro nadó violentamente delante de Calder, cortándole el paso. Storm chapoteaba frenéticamente, remando hacia atrás contra el pecho de Calder, empujándolo hacia atrás. ¡Storm, muévete!, gritó Calder, tratando de apartar al perro. Pero Storm no se movió. Se levantó en el agua, arañando con las patas el abrigo de Calder y lanzando una serie de ladridos agudos y explosivos que atravesaron el trueno. No era un ladrido de agresión. Era un ladrido de pura alarma, agudo y desesperado. Calder se detuvo. Conocía a ese perro. Sabía que Storm no se dejaba llevar por el pánico. En lugar de avanzar como tenía previsto, Calder clavó la barra de hierro en el agua justo donde iba a poner el pie. No se oyó ningún tintineo. La barra no golpeó el asfalto. No golpeó la grava. Simplemente desapareció en la oscuridad, hundiéndose, hundiéndose, hundiéndose hasta que la mano de Calder tocó el agua. Casi perdió el equilibrio cuando la falta de resistencia lo lanzó hacia adelante. Retrocedió, sacando la barra hacia arriba. Probó a la izquierda, sólido. Probó a la derecha. Nada. Un socavón. La alcantarilla debajo de la carretera se había derrumbado en el lado derecho, arrastrando la tierra y el asfalto, dejando un enorme abismo bajo el agua. Si Calder hubiera dado ese paso, habría caído en un agujero lo suficientemente profundo como para ahogarse. Si hubiera conducido el camión por allí, la rueda delantera derecha se habría hundido en el vacío, volcando el vehículo en las aguas. Habrían quedado atrapados. Habrían muerto. Calder miró fijamente el agua que se arremolinaba, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Miró a Storm. El perro estaba flotando, jadeando, con los ojos fijos en el rostro de Calder, esperando. «Buen chico», susurró Calder con voz temblorosa. «Buen chico». Trazó cuidadosamente el borde del desprendimiento con la barra y encontró una estrecha franja de carretera intacta en el arcén izquierdo. Era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para la distancia entre ejes del camión, pero era sólida. Se giró y hizo una señal al camión, agitando el brazo en un amplio arco para indicar el camino seguro a la izquierda. Luego, él y Storm lucharon contra la corriente para volver a la seguridad de la orilla fangosa. Cuando Calder volvió a subir al asiento del conductor, temblaba incontrolablemente y el agua se acumulaba en las alfombrillas. Se quitó la cuerda mojada, con los dedos torpes por el frío. Holden Ashford lo miraba fijamente. El rostro del anciano estaba pálido, con los ojos muy abiertos, en una mezcla de sorpresa y reverencia. Había observado al hombre y al perro a la luz de los faros. Había visto el paso casi fatal. Había visto al animal intervenir. «Te has salvado», dijo Holden en voz baja. «Nos has salvado a todos», respondió Calder entre dientes. Encendió la calefacción al máximo y se inclinó para acariciar el pelaje mojado del perro, que se sacudía en el asiento trasero. «Y a ti», continuó Holden, con la voz cargada de emoción. «Entraste en el agua por una caja de cartas viejas». Calder se secó la lluvia de la cara y agarró el volante para evitar que le temblaran las manos. Miró al anciano y vio el reflejo del padre, al que no había visitado en 15 años. «No por las cartas, señor», dijo Calder en voz baja. «Por la promesa». Puso la camioneta en marcha. «Agárrate, tenemos que pegarnos al arcén izquierdo. Va a estar justo». La camioneta rugió al avanzar, adentrándose poco a poco en el agua negra, siguiendo la línea invisible entre la supervivencia y el desastre. Guiada por el instinto de un perro y la determinación de un soldado que se negaba a dejar atrás a nadie. El reloj del salpicadero marcaba las 2:29 am,
Cuando las ruedas de la camioneta de Calder Rowan finalmente encontraron el desvío de grava que marcaba el límite de la propiedad de Ashford. La lluvia no había cesado, pero la furia violenta de la tormenta se había calmado y se había convertido en un aguacero constante que envolvía el mundo en una espesa niebla gris. Calder sintió cómo aumentaba la tensión en la cabina. Ya estaban cerca. El destino al que habían llegado tras luchar contra las inundaciones y el barro estaba justo al otro lado de la línea de árboles. Pero cuando la camioneta coronó la última cuesta antes de llegar a la granja, Calder mantuvo el pie suspendido sobre el pedal del freno. Algo iba mal. A través de los huecos entre los pinos que se balanceaban, unos brillantes haces de luz atravesaban la oscuridad. Eran luces blancas artificiales, duras, que se balanceaban y parpadeaban, iluminando el porche delantero de la granja con un relieve poco favorecedor. Holden, dijo Calder en voz baja, con la voz tensa. ¿Se supone que debe haber luces encendidas en la casa? Holden Ashford se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos a través del parabrisas salpicado por la lluvia. No, susurró, con un tono de temor en la voz. La electricidad se cortó hace 3 días. Beckett se aseguró de ello. Calder redujo la velocidad del camión hasta casi detenerse. A medida que se acercaban, la fuente de la iluminación se hizo evidente. 2 vehículos estaban aparcados de forma descuidada en el césped delantero, con las luces largas enfocadas hacia la puerta principal abierta de la granja. Uno era una camioneta pickup pulida y de último modelo que parecía demasiado limpia para una granja en funcionamiento. El otro era una furgoneta oxidada y abollada con barro incrustado hasta la mitad de los laterales. Se veían figuras moviéndose a la luz. Las sombras bailaban frenéticamente contra la pintura blanca descascarillada de la casa. «Esa es la camioneta de Beckett», dijo Nicole con voz temblorosa. «¿Qué hace aquí en mitad de la noche?» Calder detuvo la camioneta a unos 100 metros, manteniéndolos ocultos tras un matorral de zarzas. Entrecerró los ojos, poniendo en marcha su entrenamiento militar, y evaluó la escena no como un visitante, sino como un observador en territorio hostil. Observó cómo un hombre grande y fornido, que no era Beckett, arrastraba algo pesado por la puerta principal. Era una bobina de cobre, probablemente arrancada de la unidad de climatización. El hombre la arrojó a la parte trasera de la furgoneta oxidada con un fuerte ruido metálico que resonó débilmente por encima de la lluvia. «Chatarreros», murmuró Calder, sintiendo una fría ira en sus entrañas. «Están desmantelando la casa», se dio cuenta Holden, apretando los puños sobre las rodillas. «Antes de que lleguen las excavadoras, se están llevando el cobre, las tuberías, todo lo que pueden vender». Era un insulto profanador final. No contento con robar la tierra y borrar la casa, Beckett Roar estaba limpiando los restos antes de destruirlos. «¿Quién es el otro hombre?», preguntó Calder. «No lo sé», respondió Holden. «Alguien malo. Beckett le debe dinero a gente mala. Por eso vendió la granja». Calder tomó una decisión al instante. Subir por el camino de entrada ahora anunciaría su presencia. Si estos hombres estaban tan desesperados como para saquear una casa en medio de una tormenta, podrían estar lo suficientemente desesperados como para hacer algo peor si se enfrentaban a ellos. Calder tenía un arma en la cadera y un perro de guerra en el asiento trasero, pero también tenía que proteger a 2 civiles frágiles. Una confrontación directa a campo abierto era un error táctico. «Vamos a ir andando desde aquí», dijo Calder, apagando los faros y luego el motor. El repentino silencio en la cabina era pesado. «¿Andando?», preguntó Nicole, mirando con miedo el oscuro bosque. «Si subimos en coche nos verán», explicó Calder, con voz tranquila y autoritaria. «Tenemos que llegar al patio trasero, al nogal, sin que sepan que estamos aquí. Los flanquearemos por el bosque». Se volvió hacia el asiento trasero. «Storm, cállate». El perro lo entendió. El vino que se había acumulado en la garganta de Storm se desvaneció, sustituido por una intensa y silenciosa concentración. Calder los ayudó a salir de la camioneta, y la fría lluvia los empapó de nuevo al instante. No les permitió pensar en la incomodidad. Se movió con determinación, guiándolos fuera del camino de grava
y hacia el refugio del bosque de pinos que bordeaba la propiedad. «Quédate detrás de mí», susurró Calder. «Pisa donde yo piso. Cuidado con las raíces». La caminata fue una pesadilla para la pareja de ancianos. El suelo estaba resbaladizo por las agujas de pino húmedas y el barro. Cada paso era una batalla contra la gravedad y el agotamiento. Holden tropezó 2 veces, jadeando con dificultad, pero cada vez Calder estaba allí, con una mano firme, agarrando el codo del anciano, sosteniéndolo antes de que cayera. Storm se movía como un fantasma delante de ellos. El pelaje plateado del perro se mezclaba perfectamente con las sombras. Se mantenía pegado al suelo, con el olfato atento al viento, buscando peligros o amenazas que los ojos humanos podrían pasar por alto. Cada pocos metros, se detenía y miraba hacia atrás, con sus ojos ámbar brillando débilmente, esperando a que el grupo lo alcanzara. Avanzaban lentamente, rodeando ampliamente la parte delantera de la casa. Cuando llegaron a la altura del porche, ocultos por la densa maleza, los sonidos de la destrucción se hicieron más claros. El sonido de la madera al romperse, el estruendo del cristal, el pesado ruido sordo de las botas sobre las tablas huecas del suelo. A través de los árboles, Calder pudo ver a Beckett Roar de pie en el porche. Era un hombre joven vestido con un elegante impermeable que gritaba órdenes al hombre corpulento de la furgoneta. «¡Date prisa, Clyde!», gritó Beckett, con la voz llevada por el viento. «Saca el cableado de las paredes. También quiero los accesorios. Todo lo que sea de latón». «Deja de quejarte», gruñó el hombre llamado Clyde, saliendo con los brazos llenos de lámparas que habían colgado en el pasillo de Ashford durante 40 años. Las tiró sobre la hierba mojada como si fueran basura. Nicole dejó escapar un suave sollozo ahogado. Se tapó la boca con la mano para ahogar el sonido, con los hombros temblando. Esa casa no era solo madera y yeso. Era donde había traído a Lucian a casa desde el hospital. Era donde habían medido su altura en el marco de la puerta de la cocina. Ver cómo la destrozaban unas manos codiciosas era como ver cómo se cometía un acto de violencia contra un ser vivo. Calder sintió una oleada de rabia tan potente que casi lo cegó. Quería salir de entre los árboles y poner fin a aquello. Quería mostrarle a Beckett Roar lo que era la verdadera fuerza, pero miró a Holden y Nicole, temblando y aterrorizados, y obligó al soldado a calmarse. «La misión es lo primero», se dijo a sí mismo. «Asegura el objetivo. Asegura la caja». «No mires», le susurró Calder a Nicole, interponiéndose entre ella y la casa para bloquearle la vista. «Mantén la vista en mi espalda. Ya casi hemos llegado». Continuaron su recorrido por el bosque, adentrándose en las sombras hasta que las luces de la casa quedaron ocultas por el volumen del propio edificio. Llegaron al borde del patio trasero. Aquí estaba más oscuro, protegido de los faros de la parte delantera. El patio trasero era un vasto espacio abierto de césped húmedo que conducía al bosque. Y allí, solitario y majestuoso contra el cielo tormentoso, se alzaba el antiguo nogal. Sus ramas desnudas se elevaban como dedos nudosos que se balanceaban con el viento. Allí, Holden respiró, señalando con un dedo tembloroso. Justo en la base del lado sur, Calder escaneó la zona. El patio trasero estaba tranquilo por ahora. Beckett y Clyde se centraban en la parte delantera de la casa y el interior, pero la ventana de la cocina daba a este patio. Si salían y alguien entraba en la cocina, los verían al instante. «Yo iré», dijo Calder. «Vosotros dos quedaos aquí, en el bosquecillo». «No», dijo Holden, agarrando a Calder por el brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «Tengo que hacerlo yo. Tengo que ser yo quien lo saque. Por favor». Calder miró a los ojos del anciano. Vio la necesidad que había en ellos. La necesidad de realizar este último acto de paternidad para rescatar a su hijo del barro por última vez. «De acuerdo». Calder asintió con la cabeza. «Nos movemos rápido. Storm nos cubrirá las espaldas». Hizo una señal al perro guardián. Storm se agachó en el borde del bosque frente a la casa. Sus orejas se giraron hacia la puerta trasera. Si alguien salía, Storm lo sabría mucho antes que ellos. Calder y Holden salieron de la seguridad de los árboles y entraron en el patio abierto. La lluvia les azotaba, pegándoles la ropa a la piel.
El barro succionaba sus botas con cada paso. Para Calder, los 30 metros hasta el árbol parecían un campo minado. Mantuvo su cuerpo en ángulo entre la casa y Holden, un escudo humano listo para recibir una bala que esperaba que no llegara. Llegaron a la base del enorme nogal. El suelo alrededor de las raíces estaba hinchado por el agua. Allí, Holden jadeó y cayó de rodillas en el barro. No le importaba el frío ni la humedad. Empezó a arañar la tierra con las manos desnudas, cavando frenéticamente en el lugar que había marcado en su memoria años atrás. Calder se arrodilló a su lado y sacó una pequeña pala plegable de su cinturón, que guardaba en el kit de la camioneta. «Déjame ayudarte». Juntos, el anciano padre y el hermano superviviente cavaron en la arcilla de Alabama mientras la tormenta lloraba a su alrededor y el sonido de cristales rotos resonaba en la casa que ya no era un hogar. El barro era algo vivo y maléfico. Chupaba la pala y se tragaba el agujero casi tan rápido como Holden Ashford podía cavarlo. La lluvia, que había sido un tamborileo constante, se intensificó hasta convertirse en una cortina ciega, convirtiendo el patio trasero en un lodazal de arcilla roja revuelta y agua estancada. Holden cayó de rodillas, abandonando la pala. Arañó la tierra con las manos desnudas, clavando los dedos en el suelo húmedo, desesperado por sentir el frío y duro acero de la caja de municiones. Pero no había nada, solo raíces, rocas y el interminable y sofocante barro. «Estaba aquí», jadeó Holden, con la voz elevándose por el pánico. Se secó la lluvia de los ojos, dejando una raya de arcilla en la frente. «Lo marqué, en el lado sur, entre las dos raíces grandes. Tiene que estar aquí». Calder Rowan se arrodilló a su lado, con el haz de luz de su linterna atravesando el diluvio. Dirigió la luz hacia el hoyo poco profundo y embarrado que Holden había creado. Estaba vacío. «Holden», dijo Calder, con voz tranquila pero urgente, «¿estás seguro de que es el árbol correcto?» Holden se quedó paralizado. Levantó la vista y miró frenéticamente a su alrededor. A la luz del sol de verano, el patio trasero era un paisaje familiar que conocía desde hacía 40 años. Pero en la oscuridad total de la tormenta, iluminado solo por el haz irregular de una linterna y el resplandor lejano y amenazador de las linternas de los saqueadores, era un mundo extraño. Las sombras proyectadas por las ramas azotadas por el viento se retorcían y bailaban, distorsionando las distancias y las formas. «Creo que sí», balbuceó Holden. Retrocedió apresuradamente, mirando las otras formas oscuras que se alzaban en la arboleda. Quizás era el que estaba más cerca de la valla, o el que tenía la cicatriz del rayo. «Oh, Dios mío, todo parece diferente. El agua. Ha cambiado el terreno». La voz del anciano se quebró en un sollozo de pura devastación. «Lo he perdido. He perdido a Lucian». Calder agarró a Holden por el hombro, sujetándolo con firmeza. «Aún no hemos perdido nada. Respira. Piensa». Desde el borde del bosquecillo, un susurro atravesó el viento. Nicole se había arrastrado hacia adelante, incapaz de ver a su marido derrumbarse desde lejos. Se mantuvo agachada, oculta por la maleza, pero su voz les llegó. «Holden», siseó suavemente. «El tabaco». Holden parpadeó y se volvió hacia su voz. «¿Qué? ¿La caja?», susurró Nicole con urgencia. «No solo metiste las cartas ahí, metiste tu bolsa, tu tabaco de vainilla para pipa. Dijiste que querías compartir un cigarrillo con Lucian cuando por fin la abriéramos». Calder levantó la cabeza de golpe. Miró al perro que montaba guardia a unos metros de distancia. Storm estaba miserable, con el pelaje empapado y pesado, pero su concentración seguía intacta. «Tabaco», murmuró Calder. «Vainilla». En tiempo seco, un olor podía disiparse en cuestión de minutos. Pero era una noche húmeda y pesada. El aire estaba cargado de humedad, y la humedad retenía el olor. Atrapaba las moléculas pesadas y aceitosas del tabaco y el azúcar, manteniéndolas cerca del suelo. Aunque la lluvia podía borrar un rastro superficial, una fuente concentrada, como una bolsa dentro de una caja, irradiaba una firma química distintiva que un humano nunca podría detectar, pero que un pastor alemán podía olfatear. Calder silbó en voz baja una señal específica.
Storm abandonó su posición de centinela al instante y trotó hasta el lado de Calder. El perro miró el agujero embarrado y luego a Calder, esperando órdenes. Calder se inclinó y puso la mano sobre el costado mojado de Storm. Storm, dijo, con un tono de voz serio y autoritario, ¡encuéntralo! No tenía una muestra de olor para darle al perro, pero confiaba en la inteligencia de Storm. El perro sabía que estaban buscando. Conocía la energía frenética del anciano, y Storm sabía que, en este paisaje de tierra húmeda y pinos, el olor del tabaco curado y la vainilla destacaría como un faro. Storm bajó la cabeza. No cavó. Comenzó a recorrer la zona, moviéndose en zigzags bruscos y deliberados alrededor de la base del enorme nogal. Su nariz trabajaba frenéticamente, resoplando el agua que salpicaba y aspirando profundamente el aire húmedo. Holden observaba sin aliento, con las manos juntas en señal de oración contra el pecho. Storm pasó por delante del agujero que Holden había cavado. Rodeó el tronco, se dirigió al árbol vecino, olisqueó la corteza y volvió. El perro estaba filtrando 1 millón de capas de datos olfativos. Las hojas en descomposición, el hierro del barro, el ozono de la tormenta, los gases de escape de la furgoneta lejana. De repente, Storm se detuvo. Estaba de pie en el lado opuesto del enorme árbol central, el lado que daba a la casa. No miraba al suelo. Estaba mirando fijamente la base del tronco, donde las enormes raíces se entrelazaban para formar un nudo complejo. Storm metió el hocico profundamente en una oscura grieta triangular entre dos raíces, un hueco natural en el tronco del árbol que había quedado oculto por una acumulación de hojas muertas y escombros. El perro se quedó inmóvil, moviendo la cola una sola vez con rigidez. Miró a Calder y dejó escapar un gemido suave y agudo. Golpeó una vez el hueco con la pata, no para excavar, sino para señalar. «Tiene algo», susurró Calder. Se movió rápidamente hacia el lado del perro, arrastrando la pala con él. Holden se apresuró a seguirlo, resbalando en el barro. Calder apuntó con la linterna hacia el hueco. Era profundo y estaba protegido de la lluvia por el tronco. En su interior, enterrado bajo años de mantillo y una capa de piedras colocadas a propósito, había una esquina de algo rígido y de color verde oliva. ¿Las piedras?, susurró Holden, cuya memoria se inundó de repente al ver aquello. No lo enterré en la tierra. Lo puse en el hueco y lo cubrí con piedras para que el agua no lo oxidara. Lo olvidé. Calder metió la mano en el hueco, apartó las piedras húmedas y las hojas en descomposición. Sus dedos enguantados rozaron el metal frío. Agarró el asa de la caja de municiones de acero y tiró. Se atascó por un momento, retenida por la succión del barro, y luego se soltó con un sonido húmedo de succión. Calder sacó la caja a la lluvia. Era un viejo contenedor militar excedente, oxidado por las bisagras, pero aún bien sellado. Limpió el barro de la tapa, dejando al descubierto las letras amarillas estampadas en el lateral. Holden dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Extendió la mano y tocó la caja metálica como si fuera el rostro de su hijo. «Lo has encontrado», susurró Holden, con lágrimas corriéndole por la cara y mezclándose con la lluvia. «Lo has traído de vuelta», dijo Calder mientras le entregaba la pesada caja a Holden, quien la apretó contra su pecho, protegiéndola con su propio cuerpo. Storm lo encontró. Calder lo corrigió con suavidad. Se agachó y le revolvió las orejas al perro con energía. «Buen chico, Storm. Buen chico». Storm se inclinó hacia él para recibir su cariño durante un breve segundo, lamiendo la lluvia de la mano de Calder antes de volver la cabeza hacia la casa. Sus orejas se aguzaron y un gruñido sordo comenzó en su pecho. Calder levantó la vista. El haz de luz de la linterna de la casa había cambiado de posición. Ya no apuntaba a la puerta principal. Barría el jardín, buscando. «Nos han oído», siseó Calder, apagando su propia linterna al instante. Resuñó una voz desde el porche, agresiva y cercana. «¿Quién está ahí fuera?» El haz de un potente foco se movía violentamente en la oscuridad, atravesando la lluvia e iluminando los árboles a pocos metros de donde estaban agachados. Calder agarró a Holden por el brazo. «Tenemos el paquete»,
susurró, con la voz volviendo al modo de combate. Ahora tenemos que sobrevivir a la extracción. El haz del foco volvió a barrer el jardín, deslumbrantemente brillante contra la oscuridad aterciopelada de la tormenta. Esta vez no los pasó por alto. Se fijó en el pequeño grupo, acurrucado al pie del nogal, clavándolos contra la corteza como insectos en un portaobjetos. Calder Rowan levantó una mano para protegerse los ojos, pero ya era demasiado tarde. Estaban expuestos. «Los veo». La voz de Beckett Roar se quebró con una mezcla de adrenalina y rabia. Junto al árbol es el anciano. El sonido de las pesadas botas chapoteando en el agua estancada resonó siniestramente mientras los dos hombres corrían desde el porche hacia el árbol. La caliente lluvia no disminuyó su velocidad. La codicia y la ira eran poderosos motivadores. «Quedaos detrás de mí», ordenó Calder, bajando la voz una octava hasta alcanzar un tono de mando absoluto. Se colocó delante de Holden y Nicole, interponiendo su cuerpo entre la pareja de ancianos y la amenaza que se abalanzaba sobre ellos. Storm se movió al instante. El pastor alemán no ladró. Shepard no retrocedió. Dio un paso adelante para colocarse a la izquierda de Calder, agachándose en una postura acurrucada. Sus labios se retiraron para revelar unos dientes blancos que brillaban bajo la luz intensa, y una vibración baja y continua comenzó en su pecho. Un sonido tan profundo que parecía como si la propia tierra estuviera gruñendo. Beckett llegó primero, frenando en seco a 3 metros de distancia, sin aliento y con los ojos desorbitados. Llevaba un elegante impermeable de diseño que parecía ridículo en el barro. Detrás de él, el hombre corpulento llamado Clyde se acercó pesadamente, con una pesada linterna industrial en una mano y una palanca en la otra. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó Beckett, secándose la lluvia de la cara. «Has escapado. La policía te está buscando. Estás senil, viejo. Vas a hacer que te maten aquí fuera». Entonces, los ojos de Beckett se posaron en el objeto que Holden apretaba desesperadamente contra su pecho, la caja de acero oxidada de color verde oliva. Beckett se quedó quieto, entrecerró los ojos y miró alternativamente la caja y el agujero recién hecho en el barro. Una lenta y fea sonrisa se extendió por su rostro. «Vaya, vaya», se burló Beckett. «Así que eso es. Por eso no querías firmar los papeles enseguida. Por eso huiste». Se volvió hacia Clyde, señalando la caja con un dedo tembloroso. «Lo sabía. El viejo avaro me ha estado ocultando algo. Enterró su dinero. Enterró las monedas de oro de las que solía hablar». Holden negó violentamente con la cabeza, agarrando la caja con más fuerza. «No, no es oro. No es nada para ti. Solo son cartas». «Mentiroso», gruñó Clyde, dando un paso adelante. El grandullón tiró la palanca al barro y metió la mano en el cinturón. Con un chasquido metálico agudo que atravesó el sonido de la lluvia, una larga navaja se abrió en su mano. La hoja reflejó la luz de la linterna con un brillo mortal. «¡Entrégala, abuelo!», gruñó Clyde, entrando en el círculo de luz. «No estoy jugando. Hice este trabajo por una parte de las ganancias, y esa caja parece una gran bonificación». «No te acerques», advirtió Calder. Sus manos colgaban relajadas a los lados, su postura aparentemente tranquila. «Estás cometiendo un error. No hay dinero en esa caja». Clyde se rió, un sonido húmedo y desagradable. Ni siquiera miró a Calder. Solo veía a una pareja de ancianos frágiles y a un extraño silencioso. «Quítate de en medio, vaquero, o te abriré en canal y se lo quitaré de sus frías manos». Clyde dio un paso adelante, levantando el cuchillo. Esa fue la gota que colmó el vaso. «Storm», gritó Calder. «¡Cógelo!». La mancha gris que salió disparada del lado de Calder se movió más rápido que el tiempo de reacción humano. Storm golpeó a Clyde en el centro del pecho con 80 libras de furia concentrada, como un misil. El impacto fue audible, un ruido sordo de músculos chocando con huesos. Clyde ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El aire salió de sus pulmones de golpe cuando fue derribado hacia atrás, aterrizando con fuerza en el barro rojo y resbaladizo. El cuchillo salió volando de su mano y desapareció en la oscuridad. Antes de que Clyde pudiera levantarse, Storm estaba encima de él.
El perro plantó sus patas delanteras directamente sobre el pecho del hombre, inmovilizándolo contra el suelo. Storm bajó su enorme cabeza hasta que sus mandíbulas quedaron a pocos centímetros de la garganta de Clyde. Un aterrador gruñido gutural brotó del perro, un sonido primitivo que prometía violencia inmediata si el hombre movía un solo músculo. Clyde se quedó paralizado, con los ojos desorbitados por el terror, la lluvia bañándole el rostro mientras miraba fijamente los ojos ámbar del depredador. Gimió, levantando las manos en señal de rendición, completamente paralizado por la bestia que se alzaba sobre su esternón. Beckett gritó, tambaleándose hacia atrás. «Quítalo, quita esa cosa de encima». Beckett metió la mano en el bolsillo de su abrigo, buscando algo a tientas. Calder se movió. Era un movimiento que había practicado miles de veces en polvorientos campos de tiro y en peligrosos callejones. Su mano derecha despejó su abrigo, encontró la empuñadura de la pistola enfundada en su cadera y la sacó. El movimiento fue fluido, eficiente y aterradoramente tranquilo. Calder apuntó con el cañón de la pistola semiautomática 1911 directamente al pecho de Beckett. No gritó, no tembló, se mantuvo firme, con los pies plantados y los brazos rígidos, como una estatua de disciplina letal en medio del caos de la tormenta. «Un paso más», dijo Calder. Su voz no era alta, pero tenía un peso metálico y frío que atravesaba el viento, la lluvia y el miedo. Un paso más y disparó. Beckett se quedó paralizado en medio del movimiento. Miró el arma, negra e inmóvil. Luego miró la cara de Calder. Lo que vio allí le aterrorizó más que el arma. No vio ira. No vio la vacilación de un civil. Vio la mirada vacía y calculadora de un hombre que había apretado el gatillo antes y que no perdería ni un segundo de sueño por volver a hacerlo. La mano de Beckett salió lentamente del bolsillo. Estaba vacía. Lo estaba. Levantó ambas manos en el aire, temblando violentamente. «No dispares», balbuceó Beckett, con la voz elevándose hasta convertirse en un chillido agudo. «Solo fue un malentendido. Solo queremos la caja. Es de mi propiedad. Soy el dueño de la tierra». «Tú eres el dueño de la tierra», corrigió Calder, sin apartar la mira. «No eres dueño de la historia que hay enterrada en él. Y desde luego no eres dueño de las personas que están sobre él». «Retira al perro», gritó Clyde desde el suelo, con lágrimas mezcladas con el barro en su rostro. «Por favor, me va a matar». «Es posible», admitió Calder con indiferencia, sin apartar la mirada de Beckett. «Si te mueves, así que te sugiero que te quedes muy quieto». Calder dio un paso lento hacia adelante, obligando a Beckett a retroceder hasta que su espalda chocó contra el tronco del nogal. «Estás acabado, Beckett», dijo Calder. «El juego ha terminado. No vas a derribar esta casa, no vas a robar esta tierra, y nunca más te volverás a acercar a esta gente». Beckett Roar, el hombre que había acosado a sus tíos ancianos, que se había reído de vender sus recuerdos como chatarra, miró la pistola y luego al perro lobuno que inmovilizaba a su cómplice. La fachada de poder se derrumbó, sus rodillas se doblaron y se deslizó por el tronco del árbol, desplomándose en el barro, sollozando como un niño al que finalmente habían atrapado. Holden y Nicole estaban detrás de Calder, agarrados a la caja y el uno al otro. Observaron la transformación del amable desconocido que los había llevado bajo la lluvia en un guerrero que se interponía entre ellos y la oscuridad. Por primera vez en semanas, no eran las víctimas, estaban protegidos. «Revísalos en busca de armas, Holden», dijo Calder sin apartar la mira. «Luego quítales las llaves. Nadie saldrá de esta granja esta noche hasta que llegue el sheriff». La tormenta seguía rugiendo sobre sus cabezas, con truenos retumbando en el cielo de Alabama. Pero en el patio trasero de la granja Ashford, el caos se había detenido de forma repentina y decisiva. El caos del enfrentamiento se había disipado, dejando tras de sí un silencio que parecía más pesado que la tormenta. Beckett Rorick y su cómplice estaban sentados en el barro, al pie del árbol, con las manos atadas con bridas de plástico que Calder había sacado del kit de su camioneta. Storm se alzaba sobre ellos, como un centinela imponente y silencioso,
con su mirada ámbar fija desafiándolos a que se movieran. Pero la atención de Calder Rowan se había desviado de la amenaza. Le dio la espalda a los hombres que habían intentado profanar ese lugar y se arrodilló junto a Holden y Nicole Ashford. La pareja de ancianos temblaba, la adrenalina de la lucha se desvaneciendo en el frío penetrante de la lluvia. Holden agarraba la caja de municiones de color verde oliva como si fuera un ancla que lo mantenía atado a la tierra. Entremos, sugirió Calder con suavidad. Podemos abrirla en un lugar seco. No, susurró Nicole, con voz temblorosa pero decidida. Miró el recipiente de metal oxidado. Tenemos que hacerlo aquí, bajo su árbol. Ya hemos esperado lo suficiente. Calder asintió. Lo entendía. Algunos rituales requerían el testimonio crudo y sin filtros de los elementos. Encendió su linterna, inclinando el haz de luz para que iluminara la caja sin deslumbrar a la pareja. Las manos de Holden temblaban demasiado como para manejar el pestillo. Manipuló torpemente el mecanismo oxidado y su frustración aumentaba con cada resbalón de sus dedos mojados. «Permítame, señor», dijo Calder en voz baja. Holden dudó y luego le entregó la caja. Calder la colocó sobre una superficie plana que sobresalía del barro. Limpió la suciedad de la bisagra y aplicó una presión constante y calculada al pestillo. Con un gemido de metal protestando, el sello se rompió. Calder levantó la pesada tapa de acero. El aroma los golpeó al instante, desafiando la lluvia y el barro. Era un aroma cálido y dulce a vainilla y tabaco curado, conservado a la perfección en la oscuridad hermética durante 15 años. Era el olor de un padre y el olor de un recuerdo. En el interior, el contenido estaba envuelto meticulosamente en láminas de plástico grueso para protegerlo de la humedad. Calder retiró las capas con la reverencia de un cirujano. Había metales, con sus cintas brillantes contra el forro de terciopelo de una vitrina. Había una bandera estadounidense doblada, apretada y triangular. Había fotos, con los bordes ligeramente curvados, que mostraban a un joven uniformado con una sonrisa que se parecía exactamente a la de Holden. Y encima de todo, había un único sobre grueso. El papel era de color crema, sellado con cera. En el frente, con una letra audaz y con bucles, había 3 palabras: mamá y papá. Nicole dejó escapar un sonido que era mitad jadeo, mitad sollozo. Extendió una mano temblorosa y tomó la carta. La lluvia manchó el papel inmediatamente, pero la tinta se mantuvo intacta. Él escribió esto, susurró, trazando las letras con el pulgar. Antes de partir por última vez, me dijo que había escrito una carta por si acaso, pero nunca, nunca quise creer que tendríamos que leerla. Miró a Holden, y entonces se sintió llamada. «No puedo», dijo con la voz quebrada. «Mis ojos, la lluvia». «¿Quieres que la lea?», le preguntó él. Nicola sintió con la cabeza y le entregó el sobre. Calder lo cogió. Sus manos estaban firmes, pero su corazón latía con frenesí contra sus costillas. Sabía lo que era. Conocía al hombre que la había escrito. Rompió el sello. Desdobló la carta, protegiéndola de la lluvia con su cuerpo. Se aclaró la garganta, reprimiendo el nudo de emoción que amenazaba con ahogarlo. «Queridos mamá y papá», comenzó Calder, con voz ronca pero clara en la tranquila noche. «Si están leyendo esto, significa que la mala suerte finalmente me alcanzó. No lloren demasiado. Viví una buena vida y morí haciendo lo que juré hacer. Morí por los hermanos que estaban a mi lado». Calder hizo una pausa y respiró hondo. La lluvia pareció amainar y los truenos se alejaron en la distancia, como si la tormenta misma estuviera escuchando. Continuó leyendo. «Tengo muchos remordimientos, sobre todo por no haber comido suficiente tarta de nueces de mamá. Pero mi mayor remordimiento es no estar allí para cuidar de vosotros cuando seáis mayores. Así que voy a enviar a alguien para que lo haga por mí». Los ojos de Calder recorrieron la siguiente línea y se le cortó la respiración. Dejó de leer en voz alta y las palabras de la página se le nublaron por un segundo. «¿Qué pasa?», preguntó Holden, inclinándose hacia adelante. «¿Qué pone?». Calder tragó saliva. Se obligó a pronunciar las palabras escritas por el fantasma de su mejor amigo. «Mamá, papá, si no consigo volver a casa,
El hombre que os traerá esta carta será Cal. Así es como le llamamos. Es terco como una mula. No habla mucho y lleva el peso del mundo sobre sus hombros, pero es el mejor hombre que conozco. Me ha salvado la vida más veces de las que puedo contar. Y si no estoy, es porque intentó salvarme por última vez y no pudo. Nicole jadeó y se llevó las manos a la boca. Miró fijamente a Calder, con los ojos muy abiertos y una revelación impactante. Calder se obligó a terminar. Le hice prometerlo. Le dije que si no volvía tenía que ocupar mi lugar en la mesa del domingo. No tiene familia, así que le voy a dar la mía. Cuida de él, te necesita tanto como tú a él. Con amor, Lucien. El silencio se apoderó del patio trasero. El único sonido era el llanto del cielo y la respiración entrecortada de las tres personas que rodeaban la caja abierta. Nicole lo miraba fijamente. Observaba su rostro, la cicatriz, las canas en las sienes, los ojos que habían visto demasiado. Observaba su postura, protectora y sólida. «Kel», susurró. Ya no era una pregunta. Calder Rowan sintió que sus últimas defensas se derrumbaban. El muro que había construido alrededor de su culpa durante 15 años, ladrillo a ladrillo, finalmente se derrumbó. Lentamente, con una mano que temblaba por primera vez en toda la noche, Calder metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros mojados. Sacó el gastado mechero Zippo de latón. Lo sostuvo bajo el haz de luz de la linterna. No dijo ni una palabra. Simplemente utilizó el pulgar para abrir la tapa. El sonido fue claro, agudo e inconfundible. Clic. La llama cobró vida, bailando salvajemente con el viento e iluminando el rostro de Calder con un cálido y parpadeante resplandor. Holden dejó escapar un grito entrecortado. Extendió la mano y tocó el encendedor, rozando con los dedos la mano de Calder. «Eres tú», lloró Holden. «Siempre has sido tú». Calder cerró el encendedor de golpe y cayó de rodillas en el barro. No le importaba el frío, no le importaban los prisioneros que lo observaban, ni la tormenta, ni los años. Inclinó la cabeza, con el pelo empapado por la lluvia y los hombros temblando por la fuerza del dolor que había soportado solo durante 5.475 días. «Soy Cal», dijo con voz entrecortada. «Lo siento mucho. Siento mucho haberte hecho esperar 15 años. Tenía miedo. Tenía miedo de mirarte y verlo a él. Tenía miedo porque yo vivía y él no». Levantó la vista, con lágrimas surcando la suciedad de su rostro. «Intenté salvarlo. Te lo juro, lo intenté, pero no fui lo suficientemente rápido». Nicole se arrodilló a su lado. No se apartó. No gritó. Extendió los brazos y los rodeó con ellos el cuello de él, atrayéndolo hacia sí en un abrazo feroz y absoluto. «Calla», le susurró al oído entre sollozos. «Estás aquí. Lo has traído de vuelta con nosotros. Estás aquí». Holden se arrodilló al otro lado, colocó una mano pesada sobre el hombro de Calder y lo abrazó con fuerza. «Lucien no envió a un extraño», dijo el anciano, con voz cargada de perdón. «Envió a su hermano». En el barro del patio trasero, al abrigo del nogal, los tres se acurrucaron juntos. La tormenta seguía rugiendo, pero el frío ya no podía tocarlos. El círculo roto finalmente se había reparado. Storm, sintiendo el cambio en la atmósfera, abandonó su puesto junto a los prisioneros. Corrió y se tumbó junto al grupo, apoyando la barbilla en la bota de Calder y cerrando los ojos. La vigilancia del guardián había terminado. La familia estaba completa. El amanecer no fue suave. Rompió la noche con un brillo casi cegador. La tormenta se había agotado en las primeras horas, dejando tras de sí un cielo limpio, pintado en tonos violeta y naranja oscuro. El aire era fresco y olía a agujas de pino húmedas y al profundo aroma terroso de la arcilla roja de Alabama. En la entrada de la granja Ashford, las luces azules giratorias de un coche patrulla del sheriff se reflejaban en los charcos, creando una danza rítmica y estroboscópica contra el revestimiento blanco de la granja. El sheriff Grady, un hombre cuya cintura se había ensanchado con los años de servicio, pero cuyos ojos seguían siendo agudos, salió de su vehículo. Se ajustó el sombrero y sus botas crujieron sobre la grava mientras observaba la escena. Vio a los dos hombres sentados,
atados con bridas y con aspecto miserable en el barro. Vio el cable de cobre pelado apilado en la parte trasera de la furgoneta y vio a Calder Rowan de pie en el porche con el brazo alrededor de una anciana frágil, mientras un enorme pastor alemán se sentaba atento cerca de ellos. Grady negó con la cabeza y una sonrisa cansada se dibujó en sus labios mientras subía los escalones. Calder, dijo, con un tono de resignación familiar en la voz. Sabía que estarías metido en esto. Solo estaba de paso, Grady, respondió Calder con calma. El sheriff miró a Beckett Roar, que temblaba incontrolablemente, con su costoso impermeable arruinado por el barro. Luego miró a Holden Ashford, que sostenía un documento amarillo en las manos como si fuera un escudo. ¿Qué tenemos aquí, Holden?, preguntó Grady con suavidad. Holden dio un paso adelante. Su agotamiento era evidente en el temblor de sus manos, pero su voz era firme. Es una escritura, Sheriff. Una escritura fiduciaria militar. Holden le entregó el papel al agente de la ley. Grady se ajustó las gafas y leyó el documento a la luz creciente. Emitió un leve murmullo de sorpresa. Según esto, dijo Grady mirando a Beckett, la granja Ashford fue puesta bajo un fideicomiso protegido por el sargento Lucian Ashford en el año 2005, justo antes de su último despliegue. Los términos establecen claramente que la tierra no puede venderse, transferirse ni modificarse sin el consentimiento directo por escrito del beneficiario del fideicomiso. Grady levantó la vista, con los ojos duros. Y los beneficiarios son el señor y la señora Holden Ashford. El rostro de Beckett se volvió del color de la ceniza vieja. Pero yo tengo el poder notarial, balbuceó débilmente. Ellos lo firmaron. No importa, dijo Grady, doblando el documento con un pliegue marcado. No puedes vender lo que no te pertenece, hijo. El fideicomiso prevalece sobre tu poder notarial. Esta venta es nula. Y teniendo en cuenta que estás aquí sentado con una furgoneta llena de tuberías de cobre robadas, diría que tienes problemas más graves que un contrato nulo. Gran emoción para sus ayudantes. Sácalos de aquí, allanamiento de morada, abuso de ancianos y fraude, deténlos. Mientras Beckett y Clyde eran llevados, protestando semanalmente, un profundo silencio se apoderó de la granja. El rugido mecánico de las excavadoras invasoras nunca llegó. La hora límite de las 6:00 pasó, marcada solo por el canto de un cardenal en el nogal. Calder se volvió hacia la pareja. Se ha acabado, dijo en voz baja. Estáis a salvo. Pero la granja estaba destrozada. La puerta estaba rota, las paredes despojadas y los recuerdos del interior habían sido violados por la codicia de Beckett. Era un cascarón, frío y oscuro. No podéis quedaros aquí, afirmó Calder. No así. Nicole miró las ventanas vacías, con los hombros caídos. Estaba demasiado cansada para discutir. No tenemos otro sitio, susurró. No volveremos a esa residencia de ancianos. No volverán allí, dijo Calder con firmeza. Miró a Holden y luego al horizonte, donde el sol comenzaba a disipar la niebla. Tengo una casa de invitados en mi rancho. Es pequeña, pero el techo está en buen estado y la calefacción funciona. Hizo una pausa, miró el encendedor de latón que llevaba en el bolsillo y luego volvió a mirar a los padres del hombre que lo había salvado. Lucian me pidió que cuidara de ustedes. Tengo la intención de cumplir esa promesa. El viaje de vuelta al rancho de Calder fue tranquilo, pero era una tranquilidad apacible, sin la tensión que había llenado la noche. Storm dormía en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el regazo de Nicole, roncando suavemente. La propiedad de Calder era un santuario de colinas onduladas y bosques, muy alejado del ruido de la ciudad. La casa de invitados se encontraba a unos 100 metros de la cabaña principal, una estructura acogedora con un amplio porche que daba al valle. Cuando Calder abrió la puerta y los hizo pasar, Nicole se quedó en el centro de la habitación, mirando los muebles robustos, la alfombra limpia y la luz del sol que entraba por las ventanas. Se volvió hacia Calder, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. Pero estas eran lágrimas diferentes. «Has estado solo aquí, ¿verdad, Cal?», preguntó en voz baja. Calder bajó la mirada hacia sus botas. «Durante mucho tiempo, señora». «Bueno», dijo ella, extendiendo la mano para tomar la áspera mano de él entre las suyas.
Ya no estás solo. La mañana siguiente amaneció con una gloria que solo el sur podía producir. El sol salió como una bola de fuego, proyectando largos rayos dorados sobre la tierra húmeda y convirtiendo la arcilla roja de Alabama en un paisaje de colores vivos y ardientes. El vapor se elevaba del suelo, envolviendo los troncos de los pinos como niebla. En el porche de la casa de invitados, Holden Ashford estaba sentado en una mecedora de madera. Encendió una cerilla y la acercó a la cazoleta de su pipa. El aroma dulce y rico del tabaco vainilla flotaba en la brisa, un aroma que tendía un puente entre el pasado y el presente. Dio una calada larga y lenta, observando cómo el humo se elevaba, con los ojos entrecerrados por una sensación que no había sentido en 15 años. Nicole estaba sentada en el columpio cercano, con una manta sobre las piernas. Sostenía una taza de café en una mano y con la otra se apoyaba en el brazo del hombre sentado en los escalones. Calder estaba sentado en el escalón superior del porche, recostado contra la barandilla. Contemplaba el amanecer y la tensión que había marcado su rostro durante una década y media finalmente se suavizó. Se sentía anclado. Se sentía visto. A sus pies, Storm yacía estirado en un charco de luz solar. Las patas del gran perro plateado se movían ligeramente mientras soñaba, tal vez persiguiendo conejos o tal vez luchando contra las sombras. Dejó escapar un suspiro de satisfacción, rodando sobre su costado y exponiendo su vientre al calor del nuevo día. Holden exhaló una nube de humo fragante. «¿Sabes, Cal?», dijo con voz ronca pero cálida. Lucian tenía razón. Calder miró por encima del hombro. «¿Sobre qué, señor?». Holden sonrió, señalando la tierra, el perro y la mujer que sostenía la mano de Calder. «Eres terco como una mula». Calder se rió entre dientes, un sonido grave y áspero que le hizo sentir bien en el pecho. «Supongo que sí», y Nicole añadió, apretándole la mano con fuerza. «También tenía razón en lo otro. Realmente eres el mejor hombre que conocemos». Calder no se atrevió a hablar. Simplemente le apretó la mano a ella, mirando el camino de arcilla roja que lo había llevado hasta allí. La tormenta había pasado. Los fantasmas descansaban en paz. Y mientras el sol subía más alto, calentando las espaldas de los tres supervivientes y su perro guardián, Calder Rowan se dio cuenta de que por fin había vuelto a casa de verdad. El círculo se había cerrado. A veces, las tormentas más fuertes de nuestras vidas no están destinadas a quebrarnos, sino a guiarnos hacia las personas que más necesitamos. Calder, Storm y los Ashford nos recuerdan que la familia no siempre es algo innato. A veces se encuentra bajo la lluvia, unida por el coraje y las promesas cumplidas. Si esta historia te ha calentado el corazón esta noche, ayuda a otros a encontrar este refugio dando me gusta y compartiendo nuestro relato. Para unirte a nuestra creciente familia de oyentes, solo tienes que pulsar el botón suscribirse. Y para escuchar otra historia de resiliencia y esperanza, haz clic en el video que aparece en tu pantalla.